Buenas tardes y bienvenidos al webinar de esta tarde sobre las soluciones para una exitosa financiación de proyectos energéticos. Vamos a dar ya comienzo. Será un webinar como es habitual. Durante la sesión y al final de la misma pueden plantear las preguntas y dudas que les surjan en el apartado de la herramienta GoToWebinar y al finalizar la sesión dejaremos unos minutillos y les damos respuesta en directo a las consultas que surjan. Esperamos que sea de provecho. Este es el último webinar de este primera jornada, primera parte del año y enseguida, después del verano, plantearemos los nuevos webinars. Les dejo con Rodrigo Morel, director de Creara, que será el que lleve la sesión de esta tarde. Muchas gracias, Marta. Venga, pues sin más dilación nos metemos en materia y arrancamos con este webinar. Básicamente lo que hemos intentado es abordar un tema siempre espinoso, siempre crítico para llevar a cabo proyectos energéticos, como es cómo financiarlos, al fin y al cabo, cómo hacerlos realidad. El esquema que vamos a seguir es, después de una breve introducción, os hablaré sobre los pasos a dar para financiar un proyecto de forma exitosa. Y luego veremos fundamentalmente dos bloques de alternativas. Las alternativas de financiación. Sí, un segundo. Disculpen. Sí. Disculpe. Sí, perdón. Seguimos. Básicamente, dos grandes bloques de medidas que yo creo que son las que es interesante que entremos en materia, que son financiación dentro del balance de la compañía y financiación fuera de balance. Bueno, vamos entrando al tema. Como comentábamos, ¿qué objetivos perseguimos en este webinar? Principalmente lo que vamos a intentar explicar es qué alternativas contamos a la hora de abordar un proyecto relacionado con energía sostenible, ya sea eficiencia energética, energía renovable implantada en nuestro site, proyectos de movilidad eléctrica, etcétera. Queremos entender qué alternativa es idónea para cada empresa o para cada proyecto en función de la estructura financiera de cada empresa. Iremos dando pistas hacia dónde puede encajar, qué modelo puede encajar más en cada caso e intentar entender bien las ventajas, los inconvenientes de cada uno de los modelos y qué requisitos debemos cumplir para postular a un tipo de financiación u otra. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a un proyecto de mejora de la eficiencia energética, lo que detectamos, de hecho, el procedimiento habitual sería realizar un estudio energético, una auditoría energética, que me detecte cuáles son las medidas de eficiencia que quiero implementar y cuál es el coste de implementarlas, ¿no? Normalmente, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, lo que nos encontramos es que hay medidas de sostenibilidad o medidas de eficiencia que prácticamente no requieren inversión, con lo cual una compañía lo que hace es implementarla de corrido, digamos, directamente, pero es habitual encontrarte con medidas de ahorro que tienen paybacks de varios años, ¿no? En la tabla que veis en esta diapositiva, lo que hemos puesto a modo de ejemplo y de forma esquemática es tipos de proyectos, qué paybacks podemos manejar y qué otros retornos nos suelen generar. Por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética, proyectos clásicos de iluminación, estaríamos hablando de que pueden tener paybacks de en torno a 3 a 5 años, periodos de retorno, y además me generan otros retornos cualitativos importantes, ¿no? Como puede ser que mejoro la calidad lumínica de mi espacio, que reduzco mis costes de reposición, mejoro la imagen, etcétera. En el caso de un proyecto de clima,
pues estamos hablando de que los paybacks probablemente van a ser más largos, incluso a veces medidas que son muy interesantes para una organización. Pongámonos, por ejemplo, un hospital, pues una adecuación del sistema de climatización de las enfriadoras se nos puede ir a más de 10 años. Pero es verdad que voy a mejorar las condiciones de confort, quizá ahora mismo no llego a suministrar las temperaturas que quiero, etcétera, ¿no? Puedo reducir los costes de mantenimiento. En el caso de energías renovables para autoconsumo, sobre todo a día de hoy estamos pensando mucho en fotovoltaica, pues el periodo de retorno se me va a ir a 7-8 años, pero son medidas que son muy interesantes. Reducen mis emisiones, mejoran la imagen, es una tecnología que no genera ruido, que no genera ningún tipo de residuos, etcétera, ¿no? O en el caso de proyectos de movilidad eléctrica, igual, yo puedo ir sustituyendo mi flota por vehículos más eficientes, vehículos eléctricos, y las inversiones que tengo que hacer tanto en los vehículos como en la infraestructura de recarga, pues la amortizaré en función de los kilómetros que haga, etcétera, pues en periodos de 3 a 6 años. Como veis, en general, las inversiones en eficiencia energética, en energías renovables, en movilidad, etcétera, son inversiones que tienen mucho sentido por todo lo que nos generan, pero que siempre las medimos, como no podía ser de otra manera en una organización, por el retorno económico que nos generan y por el tiempo que tardo en recuperar la inversión. Al fin y al cabo, como cualquier otro proyecto que se acomete en la empresa, tiene que entrar dentro de un procedimiento que llámese comité de inversiones, comité de riesgos, etcétera, que va a decidir si ese proyecto se financia antes o después que otros o directamente si se descarta, ¿no? Aquí en este apartado lo vamos a ver un poquito más claro. Los proyectos energéticos se catalogan como inversiones no productivas y como una inversión no productiva así se trata. Normalmente cada compañía le pone un procedimiento de aprobación y es verdad que muchas veces se caen porque no tenemos aprobación interna porque, pongámonos por caso, mi empresa dice que proyectos con un payback superior a 3 años directamente no se pueden abordar, ¿no? Que no sean proyectos de inversiones no productivas. ¿Cómo podemos conseguir que los proyectos energéticos no se caigan, no solo no se caigan, sino que salgan adelante? Pues es muy importante tener un proceso, un esquema que nos permita detectar qué financiación es la adecuada para abordar mi proyecto y en muchas ocasiones esto nos va a permitir superar las barreras que la propia organización suele establecer para la financiación de proyectos energéticos que, como hemos visto, en muchas ocasiones requieren de paybacks a medio y largo plazo. He rescatado una infografía que me gusta, pertenece a una guía de financiación del proyecto Enerinvest, un proyecto bajo el programa Horizonte 2020, que se llama Proceso de Selección de Opciones de Financiación. Y básicamente me gusta porque es un esquema bastante interesante. Al final lo que dice es, sigues un esquema de cómo paso a paso puedo decidir cuál es la financiación óptima para mí. Y empieza diciendo, ¿puedo alcanzar mis objetivos de eficiencia energética y cumplir mis requisitos de inversión interna? ¿Sí o no? Esta es una pregunta clave. Si un proyecto, como hemos dicho, me genera un retorno a muy corto plazo y mi empresa me lo permite, esto es que sí, con lo cual sigo adelante por una vía. Si es que no, porque, por ejemplo, el payback es largo o no cuento con el capital inicial que necesito, me tengo que ir por otra vía. Este esquema lo tenéis ahí y lo podréis consultar, pero yo en la presentación voy a seguir y voy a rescatar algunos de los ejemplos de las alternativas de financiación que de forma simplemente mencionada se describen en esta infografía. Básicamente, ¿cómo clasificamos alternativas de financiación? Se podrían clasificar de 1000 maneras. Nosotros la hemos dividido en 3 grandes bloques. Autofinanciación, financiación en balance y financiación fuera de balance. Y básicamente os las explico muy brevemente, son muy sencillas y casi autoexplicativas,
pero veréis que tiene sentido. Autofinanciación, al fin y al cabo, es que financiamos nosotros, el propietario de una instalación, que normalmente coincide con ser el usuario, utiliza su caja, su propio efectivo, para pagar una mejora energética, hace la inversión, la paga y comienza a disfrutarla. Esto tiene muchísimo sentido para pequeñas implantaciones, es decir, si estoy hablando de que necesito cambiar una ventana para mejorar el aislamiento o cambiar una sala de iluminación o pequeñas tecnologías de válvulas, etcétera, inversiones pequeñas que se realizan y a partir de ahí se incorpora la mejora. Pero obviamente cuando las inversiones tienen mucho más tamaño, pues no es viable. En muchas ocasiones o para muchas empresas no es viable. Sí que vamos a tener que tener presente que casi siempre algo de autofinanciación hay que aportar. Pero es verdad que será una parte pequeña en la mayoría de los casos. Y a partir de aquí nos vamos a las otras dos clasificaciones que hemos hecho: financiación en balance y fuera de balance. En balance quiere decir que es una solución de financiación que se refleja en el balance contable, en el balance de situación de la compañía que la ejecuta. ¿Por qué? Porque va a ser, por un lado, un pasivo, es decir, una deuda que asumo que debo de pagar, y por otro lado un activo, esto es un equipamiento que forma parte del activo total de la compañía. ¿Vale? Obviamente la financiación en balance es la clásica, es la alternativa clásica de una empresa que se endeuda para adquirir un bien y disfrutarlo, ¿no? Y luego tenemos alternativas de financiación que se llaman fuera de balance, es decir, que como tales no van a aparecer en nuestro balance de la empresa. Es decir, yo voy a poder disfrutar de ese activo, de ese bien, pero no tengo por qué incorporarlo en mi balance y fundamentalmente no incremento el pasivo, es decir, no incremento la deuda que tiene la compañía. Para determinados casos es la opción más interesante porque o bien por tamaño o bien por filosofía de empresa no quieres engordar tu pasivo con este tipo de inversiones, digamos, que no son 100% productivas para ti, que no forman parte de tu proceso. Vamos a ir avanzando y vamos a ver 4 ejemplos de lo que sería financiación en el balance de la compañía. El primer ejemplo que vamos a ver, o la primera alternativa, son financiaciones en balance clásicas bancarias. Fundamentalmente aquí se trata de bien soluciones de préstamo o soluciones de leasing. Básicamente es muy accesible, el sector bancario tiene una gran penetración en países como España y también bastante en otras zonas de, por ejemplo, Latinoamérica, y si uno cumple unos requisitos mínimos, pues puede acceder a él. Ventajas, ya lo hemos comentado, esa accesibilidad que tiene. Normalmente son procedimientos relativamente sencillos de tramitar, presentando una serie de documentación normalmente sobre la compañía puedes acceder a él, y los costos de financiación son razonablemente bajos, fundamentalmente en el entorno que estamos de bajos tipos de interés, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene la financiación bancaria? Pues lo primero de todo es que el que soporta el riesgo de impago de este tipo de financiación no es el proyecto en sí. Es decir, si yo estoy invirtiendo en una planta fotovoltaica para mi nave industrial, el banco no se va a fijar en que el proyecto sea más o menos rentable, se va a fijar en que yo como empresa sea más o menos solvente, ¿no? Entonces la financiación va soportada sobre el cliente, incluso te puede llegar a solicitar avales para cubrir un posible riesgo de impago, ¿no? Normalmente los bancos a día de hoy, o muy pocos bancos, han diseñado productos financieros que se adapten a la eficiencia energética, a las energías renovables, etcétera, salvo para proyectos muy grandes. Tienen un bajo nivel de adaptación a este sector todavía, probablemente porque todavía no tiene el tamaño suficiente, ¿no? Y luego la financiación bancaria es verdad que para muchas compañías no es accesible, o bien porque no tienen todavía un track record, no tienen un balance suficientemente saneado, son empresas que están muy apalancadas,
o por ejemplo, pues en países de Latinoamérica es mucho más complejo acceder a una bancabilidad razonable, pues no tienen ese acceso, ¿no? Por tanto, esta es una opción que sí es cierto que para una parte del mercado no es viable. En la parte de abajo de la diapositiva veis que hemos intentado hacer un foco en un producto que yo creo que es muy interesante, que es el leasing. El leasing se trata de un contrato de arrendamiento que nos permite financiar un equipamiento, un bien, y donde yo tengo una opción de compra final. Es cierto que pesa en el balance, pero para la banca, para los bancos, normalmente que tú tengas en tu corro bancario un leasing no es lo mismo que a que tengas un préstamo. Normalmente le dan menos relevancia que estés endeudado con leasings porque está respaldado por un activo y normalmente entienden que es un activo productivo, ¿no? Que de forma positiva porque te genera ingresos o de forma negativa te genera ahorros, está produciendo, digamos, para la rentabilidad de tu negocio, mientras que un préstamo nunca queda claro, una línea de crédito no queda tan claro si realmente está siendo productivo o no. Por tanto, el leasing, dentro de que entra en el balance, es el tipo de endeudamiento bancario que mejor tratamiento tiene a la hora de analizar tu CIRBE, una entidad bancaria, ¿no? Y es verdad que los productos de leasing, la financiación vía leasing se encaja muy bien cuando tú tienes una inversión que va a generar ahorros año a año y que en un periodo medio de entre 3 y 6 años pues has amortizado, ¿no? Por ejemplo, cambio de iluminación. Pues un cambio de iluminación financiado con un leasing a 3 4 años es perfecto, porque yo sé que en 3 4 años he recuperado la inversión, que las cuotas del leasing van a ser muy similares a los ahorros que yo me genero, con lo cual apenas sin esfuerzo estoy consiguiendo repagar el leasing que me ha financiado el banco, ¿no? Por tanto, para mi gusto, dentro de la financiación bancaria es un producto que encaja muy bien con este tipo de proyectos energéticos. Vamos avanzando. El segundo que queríamos comentar aquí de ayudas en balance es de financiación en balance es lo que tiene que ver con ayudas y subvenciones. Básicamente, y aquí me centro más en el caso de España, pues tenemos un abanico de ayudas nacionales, autonómicas, europeas, que podemos acudir para financiar proyectos de eficiencia energética. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, pues que tienen condiciones normalmente buenas, es decir, o bien hay una parte de subvención no reembolsable que recibes directamente y no tienes que devolver, o una financiación a muy bajo interés. Y además el hecho de conseguirla suele suponer un reconocimiento extra al proyecto. El inconveniente, pues que muchas veces no cubren el 100% de la inversión, de hecho se quedan en porcentajes pequeños, es decir, se ven como un pequeño impulso a que tú realices el proyecto y te pueden dar un 15, un 20, un 30% de la ayuda. Otro inconveniente importante es que implica contraer una deuda con la administración, que al fin y al cabo, pues obviamente en caso de que no se pudiese pagar, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y luego el hecho de que las ventanas de subvención se abren cuando se abren y normalmente con plazos ajustados, que si tu momento de decisión sobre abordar un proyecto no encaja con esa ventana, pues no vas a poder ejecutarlo, ¿no? Y además esto se une a la inseguridad de que muchas veces tú tienes que tomar la decisión de si invertir o no y realizarlo antes de que te hayan asegurado que vas a recibir esa ayuda. Por tanto, es interesante tenerlos en cuenta, analizarlos, incluso apoyarte en una consultora que te pueda decidir cuándo hay ayudas interesantes para abordar un proyecto, incluso ayudarte a solicitarlas, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces, por lo que sea, no vamos a encajar perfectamente en el concepto que está siendo subvencionado. He destacado ahí como ayuda interesante en la que focalizarnos el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que como sabéis gestiona el IDAE con fondos que aportan las comercializadoras, fruto de
de la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética. Suele aportar todos los años en torno a 150 millones de euros en ayudas a eficiencia energética y con un foco en pymes, con ayudas que suelen rondar el 30%. Nos parece interesante estar pendiente de ellas, así como otras muchas ayudas autonómicas que están surgiendo. Y bueno, de esto no me voy a entretener más porque sí que hicimos un webinar en febrero. Si alguno está interesado, le podemos hacer llegar el audio o la presentación. Y periódicamente vamos informando a todos los que forman parte de nuestras bases de datos sobre las ayudas, las novedades que van surgiendo, nuevas convocatorias, etcétera. O sea que bueno, en esta no me entretengo más. Otra alternativa interesante también, como dentro de las ayudas que mencionamos en balance, es los contratos de rendimiento energético o de suministro energético. Básicamente aquí estamos hablando de que a través de una empresa de servicios energéticos el cliente reciba una serie de mejoras garantizadas por la empresa de servicios energéticos. La financiación normalmente la aporta el cliente, pero la empresa de servicios energéticos garantiza dichos ahorros. ¿Qué ventajas tiene este modelo específico de ESCO, de servicios energéticos? Bueno, pues que el cliente puede acometer proyectos que son técnicamente complejos, contando con una garantía de que los ahorros se van a producir de forma efectiva, y al no financiarlos, la ESE puede abordar múltiples proyectos. No se ve limitado por su capacidad de financiación de diversos proyectos en paralelo, ¿vale? Los inconvenientes que le vemos a este tipo de financiación es que son contratos complejos de articular. Es verdad que cada vez están más estandarizados, incluso hay modelos interesantes ya también para el sector público, como son los modelos 5P que diseñó en su día el IDAE, pero en fin, siguen teniendo su cierta complejidad. Hay una parte clave en estos contratos y es que como tú garantizas los ahorros se tienen que calcular bien. Para calcularlos bien tengo que primero medirlos para poder aislarlos y luego que alguien me verifique si realmente se están produciendo o no los ahorros, ¿no? La tercera parte que los verifica. Todo eso le mete una cierta complejidad al contrato y hace que no se estén desarrollando todo lo que deberían. Pero bueno, es un mercado que en otros países de Europa sí que está más maduro y nosotros le vemos interés para reflejarlo aquí porque dentro de que una financiación en balance permite hacer proyectos grandes y técnicamente complejos con el soporte de empresas de servicios energéticos que te ofrezcan esta garantía de ahorros, ¿no? Hemos reflejado ahí el modelo en la parte de foco de abajo, el contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados. Las tres características fundamentales serían esas. El cliente asume el riesgo financiero, la ESE garantiza que el préstamo será recompensado con los ahorros que se consiguen con la implantación del proyecto y en caso de que no se consigan, la ESE paga la diferencia o tiene una penalización acorde a lo que hayan pactado las dos partes, ¿vale? Bueno, pasamos. El cuarto ejemplo que os quería comentar dentro de financiación en balance son soluciones y alternativas de crowdfunding. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente las nuevas tecnologías han permitido que nazcan lo que se llama plataformas fintech, que mezclan financiación y tecnología, que lo que hacen estas plataformas es recabar, por un lado, fondos de pequeños inversores y, por otro lado, posibles proyectos donde invertir el capital que han aportado esos múltiples pequeños inversores. Al final juntan a miles de pequeños inversores que aportan pues pequeñas cantidades que van desde 50 euros hasta unos pocos miles y buscan proyectos donde invertir este tipo de proyectos. Normalmente, además, estas plataformas suelen estar enfocadas a sectores, entre comillas, amigables, como puede ser la energía, ¿no? Aquí nos vamos a fijar en un modelo que yo creo que es el que más le encaja a los proyectos energéticos, que es el del crowdlending, que básicamente significa préstamos proporcionados por este tipo de plataformas.
Bueno, lo que le vemos de positivo, de ventajoso a los modelos de crowdlending, que básicamente al financiarte con este tipo de fondos le das mucha publicidad al proyecto porque primero hay una comunidad detrás que te lo ha financiado y que probablemente puede hacer un marketing positivo y ayudar a, a que tenga una mayor difusión, ¿no? Pongámonos, por ejemplo, un hotel rural que implanta una fotovoltaica financiada por centenares de pequeños inversores. Primero, puedes conseguir que una parte de esos inversores hasta sean gente cercana a ti, ciudadanos de los pueblos cercanos, o sea, personas que viven en los pueblos cercanos, incluso empleados, proveedores, etcétera, ¿no? Con lo cual consigues una mayor integración con tu proyecto. Y por otro lado, estas plataformas te ayudan a darle difusión al proyecto. Otra ventaja es que cada vez están más regulados, ya están sujetos a una normativa que marca la CNMV, entonces, pues bueno, son inversiones que tienen su cierta seguridad. Como inconveniente, aunque también es un aspecto positivo, es que estos proyectos están auditados desde la perspectiva del riesgo del repago. Por lo tanto, primero, a la hora de plantear un proyecto, obviamente van a medir que el proyecto